aparecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar y les saludamos con mucho gusto una vez más en esta mañana oiga, ya es jueves y ya es 26 de septiembre. Gracias por sintonizarnos en esta hora de la mañana, de 6 a 7, como todos los días estamos aquí frente a usted a través de la radio, enviando un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta mañana estamos contentos una vez más iniciando aquí el programa, dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno y porque decimos nosotros, y para siempre es su misericordia. Qué bueno que ya está con nosotros en esta hora de la mañana. Recuerde que Dios es bueno y que al que cree todo le es posible. Levántese con buen ánimo. Este es el día que hizo el Señor y dice la Biblia, nos gozaremos. Así que gócese en el Señor. Empiece creyéndole a Dios, porque al que cree todo le es posible. De hecho, queremos hablar un poquito acerca de la fe este día, pero antes vamos a encomendarnos a Dios y a decirle: Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que nos permites vivir. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice, Señor, a cada uno de los radioescuchas en esta mañana que disponen hoy en su corazón de escuchar de tu palabra. Revélanos, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo y ministranos. Que la semilla que se vaya a sembrar caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así es, queridos amigos. Dice ya en el libro de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, ya casi al final de la Biblia, dice en el capítulo 10, versículo 19, una verdad que es importante que nosotros conozcamos o que retengamos en nuestra mente esta mañana. ¿Por qué? Porque es la base, el fundamento para salir adelante en la fe y en la vida también. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjense, esto es teológicamente muy importante. Dice, teniendo libertad, es decir, ya la tenemos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hemos platicado aquí muchas veces, mi estimado Ram, ¿cómo estás? Bien, pastor. Qué bueno. Le damos gracias por la vida de Ram. Y yo le decía, hemos platicado muchas veces acerca del templo del pueblo de Israel, del templo de Jerusalén, y que no es otra más que una versión del tabernáculo que Dios mandó a Moisés a hacer allá en la salida de Egipto. ¿Para qué? Para adorarle, para tener una relación que el pueblo viera, una relación, ¿cómo le diré?, práctica, una relación con su pueblo. Y porque nosotros sabemos que dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán en espíritu y en verdad al Padre, en espíritu y en verdad. O sea que el propósito de Dios formar al ser humano es para tener relación con Él. O sea, Dios hizo su familia, hizo esta familia que es el ser humano para que le adore, para que le dé la gloria. Por eso nosotros tenemos que entender eso, queridos amigos. Fuimos hechos para adorar, para glorificar a Dios. Y dice, así que teniendo
libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es que una vez que Dios había creado al hombre, el hombre falló. Él le dio libertad, libre albedrío, libertad de decidir. Y cuando le tocó decidir, decidió mal. Y fue la desobediencia. Y la desobediencia trajo consecuencias en el hombre. Perdió la autoridad con que el hombre había sido creado. Perdió, lo que nosotros ahora entendemos como la salvación. Y una vez que él pierde, que el hombre pierde todo esto, Dios da una segunda oportunidad, hace un plan B, que nosotros llamamos el plan de salvación. Y Jesucristo viene a la tierra, se hace hombre, porque recuerde que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y una vez el Hijo decide en su gran misericordia, Dios mismo pues decide ¿qué? Salvarnos, salvar al hombre. El Padre dio en sacrificio a su propio Hijo para que viniera a restaurar lo que el hombre había perdido. Esa autoridad de la que usted habla y esa comunión que tenía. Porque antes de que en la época cuando estaba Adán y Eva, hablaban, pues no se avergonzaban y hablaban cara a cara con Dios, pero cuando pecan, le desobedecen a Dios, pues empiezan a discernir lo que era el bien y el mal, y entonces inclusive se dan cuenta que estaban desnudos, que quiere decir que se corrompió su corazón. Una vez que está el hombre así, necesita entrar otra vez a la presencia de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y eso fue lo que pasó. El pecado separó al hombre de Dios. Y entonces no tiene acceso a la presencia de Dios. Ya no hay está el acceso. Y para tener una relación había que hacer sacrificios. Y esa relación era momentánea y pasajera. Pero no había una relación como lo hubo en el Edén, ni como lo hay ahora. Y yo quiero que usted se dé cuenta de que todo el Antiguo Testamento, esa relación se hacía a base de sacrificios. Se sacrificaban corderos, se sacrificaban becerros, palominos y toda clase de animales. De manera que en ese momento, que mientras había un derramamiento de sangre, era la posibilidad de que Dios perdonara al hombre. En ese momento nada más. Pero se acababa y ya se acabó el sacrificio y ya no había más relación. Pero un día vino Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó o que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio la nueva oportunidad, y esa oportunidad fue a través de Jesús, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso nosotros ahora entendemos y comprendemos lo que dijo Juan el Bautista cuando Jesús fue a bautizarse. ¿Te acuerdas de ese detalle? Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo: he aquí el Cordero. ¿Se acuerda que se sacrificaba un cordero en la Pascua, cuando salían en Egipto de la esclavitud a la libertad? Se hizo una santa cena, se hizo ese sacrificio. Entonces era un paso de la esclavitud, pero allí nada más era un, ¿cómo le diré? Como un sacrificio temporal. Un sacrificio temporal, y era como estar una conmemoración, o sea, era como hacer como hace cuando hacen en el teatro, ¿no? Pero no sucede. O sea, no es real.
Entonces nada más es ficticio ese pacto. Sí es un pacto, pero es ficticio. Pero permítame decírselo así. Entonces ahora Jesucristo, sí, en su gran misericordia, Él decide venir a entregar su vida. Y ser como un cordero. Y usted recuerda, pastor, que cuando se iba a sacrificar al cordero lo apartaban. Sí. Y era examinado, que no tuviera defecto. Y de igual manera Jesucristo fue examinado en este mundo, mientras fue su ministerio aquí en la tierra. Muchas veces fue probado, y por los doctores de la ley, por los religiosos. Por los religiosos de su tiempo. Buscaban ver en qué fallaba, que lo agarraran, como dicen, fuera de base. Y lo que querían era que que no se cumpliera el propósito para el cual él había venido. Y entonces el pueblo necesitaba ese Salvador. Necesitaba un Salvador. Y vino el sacrificio de Jesús. Él dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está Jesucristo haciendo las veces del Cordero de Dios. O sea que lo que se está haciendo es un pacto, un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Y para eso hay que sacrificar un cordero. Y este es el cordero sacrificado. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, que se selló con su sangre ese pacto. Entonces, por eso el libro de Hebreos dice: este es un mejor pacto que todos los pactos que se habían hecho antes. Muy interesante, porque ahora dice, ya se hace este pacto, y es el mejor pacto, la sangre de Cristo, sellado con la sangre de Cristo. Y Dios responsablemente dice: yo voy a firmar por este lado y por el lado de ustedes también, para que este pacto no se anule. Por eso esto es el mejor pacto. Y ahí es donde entra para nosotros, pues al menos para mí, mi admiración. No sé, ni siquiera lo alcanzo a comprender, como usted tampoco, yo creo. Dice el capítulo 3, versículo 16 en San Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a nosotros. Cuando habla de mundo, está hablando no de la tierra, no del planeta, está hablando de las personas. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es maravilloso, porque Dios en su misma, ¿cómo le diré? Dios en Él mismo hace que, permite que haya este pacto y este sacrificio. Y esto, ¿sabe por qué es? Por amor. Porque Dios nos ama de tal manera. Yo siempre he visto que las mamás aman más a los hijos, sí, o por lo menos lo muestran más. A lo mejor el papá también ama a sus hijos, pero hay un momento en que si el hijo es maloso, o anda en malos pasos, o se porta mal, o hace cosas que no le agradan al padre, el padre en un momento se enoja y le dice: ¿sabes qué? Hazle como quieras, yo no te voy a ayudar, no voy a hacer nada por ti, te acaban de meter a la cárcel y por un accidente que tú provocaste, y me chocaste mi carro, y todavía quieres que te vaya a sacar. No, ya quédate ahí, o algo así. Se enoja el papá. ¿Y qué pasa con la mamá? Es mi hijo. Ay, es mi hijo no. Es más, mira, mi amor, yo creo que él no lo hizo. Sí. Interceden. Ha de haber ido por ahí otro malvado que sí, pero mi hijo es buena gente. Yo creo que le prestó las llaves del carro a su otro amigo. Y la mamá siempre tratando de ¿qué? De salvar al hijo, ¿no?
de suavizar el enojo del... Pues sí, al final quiere salvarlo de esa situación. Igual nosotros necesitábamos a alguien que nos salvara, pero alguien que nos amara, porque si esta mujer, esta mamá, va a interceder, va a meter las manos, y en mi tierra se dice de otra manera, se dice ser alcahuete, sí. ¿Por qué? Porque, oye, sabes que él es el maloso y todavía te atreves a decir que, ha de ser otro. Sí, yo creo que se parece, pero no es él. Mi hijo no es así. Mire, todas las mamás, cuando ya está el muchacho en la cárcel, bueno, pregúntenle por ahí a los abogados o a la gente que está por allí, pero dicen, no, yo no creo que mi hijo haya hecho. Mire, el hijo es inocente para todas las mamás, o para muchas de las mamás. Y entonces, eso es lo que yo no alcanzo a entender, cómo es que Dios, mi estimado Ram, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate lo que hizo. Dio a su Hijo para que todo aquel que crea o que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese, ahora Jesús perdonó por medio de su sangre del pacto. Hubo perdón de pecados. ¿Para quién? Para el que crea. Por eso es importante la fe. Si usted no cree en Cristo Jesús, y como decíamos el día de ayer, puede ser su última oportunidad. Yo no sé, pero si usted muere, ¿a dónde iría? Y esa es mi pregunta esta mañana. ¿Usted a dónde iría? ¿Por qué? Porque si usted no ha creído, no tiene acceso, ¿sí?, del que hablábamos, al lugar santísimo, en lo que se decía en el tabernáculo. Había un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo estaban los sacerdotes, y al lugar santísimo era donde estaba el arca de la alianza, y solamente podían entrar una vez al año un solo sacerdote, el sumo sacerdote, el más, bueno, podemos decirlo así entre comillas, el más santo. El más santo, porque si se hallaba en el pecado, en ese momento moría. Wow. Y ese es lo que tenía que pasar. Entonces, si nosotros también quisiéramos tener acceso a la presencia de Dios sin el perdón de pecados que Jesucristo nos ganó, también tendríamos un problema. Pero ya hay un camino. Por eso decíamos, teniendo, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad, ya hay libertad para entrar, ¿en qué? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos dio acceso, nos dio esa entrada, y usted y yo tenemos acceso al reino de los cielos. Por eso es importante la fe sin la cual nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Voy a ir a una pausa y regreso. No le cambie, Dios es bueno. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Freddy, ¿cómo estás, Freddy? Hola, pastor, muy bien. Muy buenos días, bendiciones y gracias al Señor porque hoy nos concede un día más de vida y pues agradecidos con Dios porque Él es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Y esto es
yo no veo de otra forma, mi estimado Ram, que es la misericordia de Dios mostrándose de tal manera. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio. O sea, el amor, ¿sabes qué? El amor da. El amor es generoso. Cuando no hay amor, no hay generosidad. Porque lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el egoísmo. Porque el amor es generoso. Y mire, parándonos en este tema, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que en el mundo, lo que está pasando ahora, está circulando por ese egoísmo. Cada quien trabaja para sí. ¿Sí? Sí. Cada quien es el tipo asadón. El asadón ya sabes que nomás jala para acá. Sí. Usted le usa el asadón para empujar para allá la tierra. Es muy difícil. No se puede. El asadón es para acá y solo para mí. Y entonces es el egoísmo, el yo. Yo esto, yo aquello. Y el amor, ¿dónde quedó? Por eso es que cuando dice el Espíritu Santo, escribiendo aquí a través de San Juan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Su amor es tan grande que dio a su Hijo. Y esto nos debe hacer entender, nos debe hacer comprender la generosidad de Dios para con todos nosotros. Es decir, que Dios me ama. Es como decíamos, la mamá que dice, es que mi hijo es inocente. No, si mi hijo es bueno. Y cuando te llaman de la dirección de la escuela, no, mi hijo no pudo haber hecho eso. ¿Sí o no? Uno trata de defender al hijo, ¿sí? De justificarlo, fíjate, ¿sí? De decir que él no fue, que él no puede hacer eso. No, mira, pero si ya conocemos aquí a su hijo, es cosa tremenda. Yo le he platicado que era tan tremendo mi muchacho, que dice que él hizo su kinder en 3 kinders diferentes. Era cosa seria. Entonces él decía, cuando algo se descomponía ya en la escuela o en su kinder, ya sabían quién era. Y yo decía, no es posible. Y a veces sí ya les echaban de más, ¿no? Ya esos, no me acuerdo cómo se llama. Le echaban, como dicen, le echaban todos los muertos. Sí, ya es que mata un perro, te van a decir mata perros, ¿no? O sea, te van a señalar. Y siempre decían, ¿y quién es el papá de ese niño travieso? Y yo decía, ¡ay, trágame tierra! Hoy ese muchacho, fíjate cómo es Dios. ¿Cómo puede Dios hacer las cosas? Ese muchacho es un responsable en la universidad. Pero al grado de que yo lo veo... Yo por eso digo que siempre usted tenga esperanza, tenga fe. Dios puede cambiar el corazón de una persona. Ha cambiado el nuestro, ¿sí o no, Ram? Sí, yo creo que hay un parteaguas, un antes y un después de haber conocido de Dios. De haber recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso, en este libro de San Juan, dice el siguiente versículo, el 17, lo tienen por ahí. San Juan capítulo 3 versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no mandó a condenar. El Dios el que nosotros creemos no es un Dios, como lo hemos dicho, del matamoscas.
No es un Dios que está ya esperando a ver en qué te equivocas. Y siempre pensamos que Dios Padre es al menos así me lo pintaban, ¿no? Que era un señor barbón allá, con ojos de y queriendo acabar a todo mundo. Y no, mire que Dios es, para empezar, Dios es espíritu, ¿sí? Usted no lo puede ver, lo puede probablemente sentir pero sí, no ver, ¿sí? Porque Dios es espíritu, pero Dios en esencia, dice San Juan, Dios en esencia es amor, porque Dios es amor. Ajá. Y el que no ha recibido a Cristo no conoce a Dios, y el que no conoce a Dios no tiene amor, y el que conoce a Dios pues tiene que manifestar el amor de Dios. ¿Cómo es que le dices a tu amigo o a tu hermano que tiene necesidad de algo? No, pues que te vaya bien. No, voy a orar por ti, como dicen algunos nada más así muy religiosos, voy a orar por ti. No, mi estimado, tenemos que ser generosos, y la generosidad se manifiesta. Ahora, Dios Padre manifestó su generosidad en darnos a su Hijo Jesucristo. Sí, Él lo dio todo. Le cuento mi historia, que ya le he contado varias veces, pero de aquellos 2 soldados que estaban en la guerra y estaban en las trincheras. ¿Sabe usted qué es una trinchera? Un pozo ahí, un vallado donde se esconden para desde ir con el rifle o esa cosa tirarle al enemigo, pero estaban de frente. Entonces y habían atacado y ya se habían salido de las trincheras e hirieron a uno de los 2 amigos, y él se quedó tirado allá y no podían salir de la trinchera. Entonces el amigo del que se había quedado allá le dice al capitán: ¿me das permiso de ir por él? Yo voy a ir, lo voy a arrastrar, nada más cúbranme. Y le dijo: no, porque si tú vas, tú puedes morir. Él ya está herido, él ya prácticamente está muerto. No, pero todavía se mueve, y yo no lo voy a dejar morir ahí. Y entonces él sale de su trinchera y desobedeciendo al capitán, y va y recoge a su amigo, y cuando llega le dice: tranquilo, quédate aquí abajo. Le dice: espera, ahorita te saco yo de aquí. Y ¿sabes qué le dijo el muchacho que estaba allá tirado y herido al que acababa de llegar por él? Le dijo: sabía que no me ibas a dejar. Que no me ibas a dejar. Sabía que no me ibas a fallar. Y cuando él lo saca, lo trata de jalar, el otro es herido y muere también. Yo lo que quiero decir es que solamente Jesucristo pudo haber hecho esto por nosotros. Yo he sabido, mire, muchas veces como pediatra en el hospital necesitábamos sangre, y me acuerdo que se necesitaba esa sangre y siempre andaban buscando donadores, pero había que, en aquel entonces no se podían hacer tantos intercambios como hoy se hacen. No, claro que se hacen con estudios, yo sé que se hacen con toda la ley, y a lo mejor que antes, pero antes se buscaba que la sangre que te donaran, esa era la que te ponían, ¿sí? Y entonces se buscaba alguien que fuera compatible con tu sangre. ¿Y quién era más compatible? Los de nuestra propia familia. Nuestra propia familia, ¿no? El papá, el hermano. Pero ¿qué crees? A la hora de dar la sangre, ¿qué te imaginas, mi estimado Ram? Es que no daban ellos. Ellos no querían poner su sangre para salvar a su hijo. O en el último de los casos, había gente que sí quería, pero por alguna razón no podía. Sí. Porque había tenido una enfermedad, cualquier situación. Pero quería dar
su vida. Es más, fíjate, hay gente que dice, yo prefiero morir yo a que muera mi hijo. Pero no todos es igual, no todos es igual. Y Jesús sí fue a la cruz por nosotros, dando todo. ¿A cambio de qué? De nuestra vida. Sí, para que tuviésemos vida, sí. Pero ¿qué esperaba Él de nosotros? Nada. Eso es lo que a mí me impresiona. Yo no puedo entender cuánto es el amor que Dios nos tiene, y que Dios puede perdonar el pecado peor que tú tengas. Sí. Yo por allá, hace unos días oí una noticia, no sé si sería una fake, una noticia falsa, pero oí una noticia que en una carnicería en Guadalajara, Jalisco, o en Zapopan, vendían carne humana, bisteces de carne humana. Ay, me da cosas así. Pero bueno, le iba a platicar la historia de uno de del asesino de Milwaukee, o no sé cómo se llamaba aquel de por allá. Y que en su casa en su refrigerador tenía lleno de carne humana, y había matado no sé cuántos. Y uno dice, no, ese que lo fusilen en cuanto lo agarren. Es más, yo quería estar ahí. No, porque se siente uno justiciero, ¿no? O por ejemplo, el que viola a una niña, como el caso de Cuernavaca. O aquí mismo se han dado casos. Uno dice, y cuando llegan a las cárceles, ¿no?, les va con fe. Bueno, pero lo que yo trato de decir es esto. Ese hombre de Milwaukee allá, obviamente iba a la silla eléctrica o algo así, iba a morir. Estaba en el pabellón, ¿cómo le llaman? El pabellón de la muerte. Camino del patíbulo, exactamente. Y en ese pabellón ya estaban los condenados a morir. Pero alguien le habló de Cristo. ¡Wow! Y él dijo, Cristo me puede perdonar. Sí. Si tú te arrepientes y crees, tú que vas al infierno, te puedes ir al cielo. Dijo, no, yo me tomo de esa posibilidad. Y creyó en Cristo Jesús. Y lo reconoció como su Señor y su Salvador. Pidió perdón, se arrepintió. Le regalaron una Biblia. Y usted ve la foto. Y el malvado, el ex malvado ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos sus pecados le habían sido perdonados. Y estaba limpio. Ahora eres limpio. Tus pecados han sido perdonados. Y cuando tú mueras, te vas a ir al cielo. ¿Todo eso? Sí. ¿Todos los pecados? Sí. Pero yo aborté. Usted puede decir, yo tengo 3 abortos. Eso se veía con cierta frecuencia. Y el adulterio no era nada más de la chica que había adulterado, que le llevaron a Cristo. ¿Cómo es que había adulterado ella? Porque había un adúltero, ¿sí o no? El varón. ¿Y dónde estaba? Escondido. Pero ahora también sus pecados pueden ser perdonados. Reconozca a Jesús. Voy a una pausa y regreso. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios es maravillosamente bueno. Y comentando esto fuera del aire, vemos que la necesidad de conocer
a Cristo es importante. Dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. es que ¿qué quiere decir? Que ahora le conoces. Y es necesario conocer a Cristo. ¿Para qué? Para amarle. Usted no ama a alguien que no conoce, pero si le conoce, le cae bien y se lleva, pues se pueden enamorar. Y esa es la cosa, que nosotros estamos enamorados de Jesús. Que igual que los enamorados a veces hacemos nuestros berrinches, ¿sí? O sea, nos enojamos, pero por parte de Dios no hay eso. Esa es parte de nosotros. Porque yo le voy a decir una cosa, no somos perfectos, no es que ya vamos a ser perfectos, no, pero sí nuestra vida tiene que cambiar. Por eso le damos gracias a Dios. Y bueno, tenemos unos saludos, mi estimado Freddy. Sí, ¿para quién? Saludamos a la familia Romero Ortiz y a Miguel Romero Curiel. También saludamos a Paquito y Anita de Fuente de Vida, y para Ángel Guadarrama y la doctora Rosita, su esposa. Y hoy tenemos reunión, ¿no? A las 6 de la tarde en Fuente de Vida. Nos ubicamos en Calzada La Huerta 2273, en el fraccionamiento de Los Pinos. Bueno, pues por ahí le invitamos, para usted que nunca ha ido, o que ha tenido el deseo de ir, o que nos ha escuchado a través de la radio y vive aquí en la ciudad de Morelia. Le invitamos para que nos acompañe. Y si usted no vive aquí en la ciudad, pues también le invitamos para que usted se reúna, se congregue con más gente que cree lo que usted está escuchando, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo está vivo. Yo tengo también un saludo para mi amigo Ángel Sotero y para su esposa, que esperamos ya esté mejor. También para Carmelita Colín y su esposo Manuel, el maestro Manuel, y su hijo Manuel, que cumple 16 años. Felicidades. Felicidades. ¿Cómo crees que yo lo vi así de RN, de recién nacido? Pero ya están viejos los pastores. Sí, gracias a Dios por la vida de estos muchachos, también de su hermana. Bendiciones. Y a usted que nos está sintonizando, Efraín Hernández, Ricardo Valencia, Juana Carmen, Rosa María Valentín Soria, Ángel Moreno, Humberto Valladares, Edgar Rodríguez, Armando Piña y mucha gente que está en contacto con nosotros esta mañana. Bendiciones a ustedes que se despiertan temprano. Este es dice el canto aquel, bueno, es en referencia al Salmo 63, dice: de madrugada te buscaré, yo te buscaré. Y esta es una madrugada, y le damos gracias a Dios porque usted está buscando de Dios, y el que busca encuentra. Yo estoy seguro que el Señor, nuestro Dios, a quien nosotros le llamamos el Señor, que es nuestro Dios, le escucha y está atento a la súplica que usted hace. Y decía yo que por muy graves que sean nuestros pecados, nuestras faltas, Él nos perdona. Él es fiel y Él es justo para perdonar. Dice, pero es necesario arrepentimiento. Si confesamos delante de Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Nos quita la iniquidad, la maldad. ¿Qué dice el versículo? Ahí estamos en el capítulo 3, versículo 18 ahora de San Juan. Quien cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Dice, el que en Él cree en Cristo Jesús. Estamos hablando de Cristo. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque si usted cree que es un gran profeta, que es un gran hombre de Dios, pero no cree que Jesucristo es Dios, porque muchos así lo toman, un gran filósofo, un gran humanista, pues sí, le tienen mucho respeto, y hasta, como les dije, hasta creen que es un profeta. Pero si no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios,
no hay fe en que es el Hijo de Dios, entonces no hay salvación. No hay salvación. O hay, pastor, quienes lo consideran como Hijo de Dios, pero no le reconocen como Dios. Ah, sí, también. Eso es también una falta de revelación muy grande. Sí, por eso es necesario que el que en Él cree, sí, tenga vida eterna, no se pierda. Pero también, fíjate, dice en este versículo 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, no ha sido juzgado, porque el juicio trae condenación. Cuando no conoces, cuando no reconoces a Cristo como Señor y Salvador. O sea, por eso, si usted no lo ha reconocido, fíjese lo que dice enseguida. Esto es interesante. Pero el que no cree, usted no lo ha reconocido, no ha creído, dice, ya ha sido condenado. El juicio ya cayó. Pero yo no hice nada. No, si no estamos tratando aquí de decir que hizo, usted no cree. Por eso, ¿cuál fue la gran revelación? La gran revelación que Jesús les dijo, ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿O quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el enviado, porque Cristo quiere decir el enviado, es en griego, o el Hamashiach en hebreo. Tú eres el enviado, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Hijo de Dios, el que esperábamos. Tú eres la respuesta. Entonces, ahora, si nosotros creemos que Jesucristo es Hijo de Dios y le reconocemos como Señor y Salvador, Señor porque es autoridad. Por eso Señor viene de la palabra griega kurios, sí, o dominus, sí, de latín. Pero si usted le reconoce como el kurios, o sea, quien manda, vamos a decir, el amo, entonces, el que gobierna, entonces usted entra en esa cobertura. Por medio de la fe, cree que es el Hijo de Dios, tiene la salvación y la vida eterna. Porque al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Y entonces ahora usted es un hijo de Dios, es de la familia de Dios, pasó a ser parte de esa familia. ¿Te acuerdas que dice Juan 1:12? Dice, porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, es el 11, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es importantísimo, porque Él les dio el poder, la potestad, la capacidad de ser parte de la familia, ser hechos hijos de Dios. Ahora es usted un hijo de Dios. ¿Y que antes no lo era? No, era una criatura de Dios. Dios creó, pero usted no es parte de esa familia, porque usted no ha entrado. No porque Dios no quiera, porque usted no ha entrado. Pero si ahora usted esta mañana puede reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, usted tiene entrada. Eso es lo impresionante, es esto. Ahora dice este versículo 18, vamos al 19, porque el 19 también está interesantísimo. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Fíjese, y esta es la condenación. O sea, está hablando ya sí es cierto, el juicio ya está, y ha sido acusado de esto, y a esta falta le viene este castigo. O sea, esta es la condenación. Bueno, aquí en este versículo 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no les resplandeció la luz de Cristo. Por eso los incrédulos no pueden ver, no tienen la revelación de Cristo. Por eso cuando alguien necesita nacer de nuevo, no, pues si yo creo en Cristo, yo creo en Dios, no, pues si puedes creer. Entonces dice la Biblia
que los demonios también creen y hasta tiemblan. Pero le voy a decir una cosa, ese temblor, pues eso no te garantiza nada. El hecho de que tú creas así no te garantiza nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reconocer y creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que además Él puede salvarnos si nosotros creemos en Él. Que además Él ya vino a este mundo a morir por nosotros. Es decir, está el pastel puesto en la mesa. Usted quiere, usted éntrele. Usted no quiere, quédese afuera. Así de sencillo. Pero hoy la luz de Cristo puede iluminar su corazón y su mente para decirle: Señor Jesús, perdóname mis pecados, porque ciertamente he hecho cosas que no te agradan. Y hasta el día de hoy, Señor, todavía sigo haciendo cosas que no están bien. Perdóname, Señor. Yo le doy gracias a Dios, porque esta mañana sé que habrá gente que reconocerá a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y si usted ya lo ha hecho, hágalo otra vez, porque a veces uno dice: pues que no estaba tan seguro. Pues asegúrese de la salvación, ¿sí? ¿Por qué no le decimos: Padre Celestial, te damos gracias por este día, y gracias por esta palabra, y gracias porque tú enviaste a tu Hijo único, Jesucristo, para que muriese por mí en la cruz, y para por medio de Él tener acceso al reino de los cielos? Te pido perdón una vez más por todos mis pecados, sobre todo por no haber creído antes, Señor, porque el pecado de incredulidad es el más grave, Señor. Pero ahora te conozco por medio de la fe en Cristo Jesús. Recíbeme pues como tu Hijo y ven a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Freddy, interesantísimo. Claro, pastor, Dios es mega bueno y pues le damos muchas gracias por esta palabra. Nos vamos, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros, no sin antes invitarles a que esté esta tarde allá en Fuente de Vida, donde tenemos nuestra reunión a las 6 de la tarde, tarde de milagros. Venga, si usted necesita un milagro, véngase, vamos a orar por usted con mucho gusto, y seguramente Dios es el que hace los milagros, lo hará por usted como lo ha hecho por mucha gente. Pues nos vamos, Freddy. Un buen día, Señor les bendiga. Sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.